en esta nueva edición de su programa La Defensoría Radio, a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestra cuenta de Instagram, @defensoríaup, y así como también a nuestros distinguidos radioyentes que nos sintonizan a través de la 107.7 y FM y 550 de Radio Estéreo Universidad, el canal oficial de comunicación de la Universidad de Panamá. Les habla como cada lunes sus servidoras Clarisa Cristina Flores y mi distinguida colega Gillian Morales. ¿Cómo está, licenciada? Gracias, saludos a todos, bienvenidos un lunes más. Si mal no recuerdo, este es el séptimo programa. El séptimo programa y el segundo a través de Radio Estéreo Universidad. Correcto. Saludos a todos, bienvenidos, licenciada. Bueno, como cada edición de su programa, iniciamos este segmento de la cápsula de Derecho Universitario, porque si no hay derecho, no hay sociedad. En virtud del tema de hoy, deseamos resaltar el respeto a la identidad y lenguas étnicas de nuestras comunidades originarias, principios consagrados en los artículos, si no lo sabía, 88 y 90 de la Constitución Política de la República de Panamá. Para ello, indica la Constitución, el Estado debe realizar programas para desarrollar los valores materiales, sociales y espirituales de cada comunidad, así como también el estudio, conservación y divulgación de sus lenguas para el desarrollo integral de dichos grupos humanos. Y a continuación, en nuestro siguiente segmento, tiene el micrófono la licenciada Gillian con nuestras notirrápidas. Por supuesto que sí, iniciando de una vez. En nuestra primera notirrápida podemos mencionar que el pasado viernes 23 de febrero se recibió el pago adelantado del 13º mes para los funcionarios de gobierno. Ahora, cabe resaltar que el pago que corresponde a la primera partida del 13º mes y que pues a partir de este año el monto corresponderá al salario base de cada funcionario. Bueno, enhorabuena para todos los funcionarios públicos, no solo los de la Universidad de Panamá, sino de todas las instituciones centrales y autónomas. Claro que porque sí. Este es un derecho adquirido desde la década del 70, promovido por el general Omar Torrijos, y no es cuña publicitaria, sino es el hecho de que en ese tiempo se creó esa bonificación, pero hubo siempre una discriminación hacia el funcionario público, porque el pago completo según el salario de esta bonificación solo fue reconocido para aquellos que trabajaban en la empresa privada, mientras que para los funcionarios públicos era en base al salario mínimo, no importaba el salario que usted desempeñase como profesional o como profesor. Así que a partir de este año se le hace justicia al funcionario público pagándose el 13º mes de acuerdo a su salario. Totalmente. Bueno, licenciada, y hay otra noticia más que todavía hace más bulla en la República de Panamá. Bueno, sí, les recordamos a todos, a todas, sintonizar esta tarde, a partir de hoy, lunes, a las 5:30, el gran debate presidencial que se llevará a cabo en el Domo y será transmitido por los canales Canal 2 y Canal 13. Todo esto no se lo pueden perder porque creo yo que este es el tema que está a debatir. Correcto, porque lo más importante en este momento o en el mes de mayo es escoger adecuadamente a la persona que regirá los destinos de nosotros en la República de Panamá por los próximos 5 años. Pero licenciada, dejando un poco el tema proselitista, porque no le estamos haciendo campaña a ningún candidato, hay un tema muy importante a debatir en el día de hoy, porque en esta semana se conmemoran 99 años del Día de la Revolución Dule de 1925, ya que gracias a esta revolución se estableció la primera comarca originaria en Panamá, un hito dentro de las diversas comunidades originarias y con ello el primer reconocimiento republicano de respetar sus costumbres, la no imposición del establecimiento de las escuelas y la garantía de la
misma protección y derecho que gozaban los demás ciudadanos desde esos entonces. Entonces, para conversar sobre este tan importante tema, tenemos como invitado en el día de hoy, ya que nuestros amigos de Instagram pueden verlo, pero no así nuestros distinguidos radio oyentes, tenemos con nosotros en el día de hoy a Arnelio Julián Brenes, estudioso del derecho y de los derechos humanos. Hoy en día estudiante de psicopedagogía y, no menos importante, secretario general de la Asociación de Estudiantes Indígenas GUNAS. Y bueno, en primer lugar, bienvenido a su espacio de la Defensoría Radio, que se siente honrada con su presencia en el día de hoy, ya que el tema de la revolución Dule es sumamente importante porque crea un espacio, crea un momento muy importante donde nuestros compañeros originarios hacen un llamado al reconocimiento de sus costumbres como derecho humano. Entonces, hoy en día hay gente que ve el tema de las comarcas, ve el tema de las costumbres originarias, pero no comprenden que hubo sangre derramada para poder que hoy en día en nuestra Constitución existiese el artículo 88 y 90. Entonces, partamos o arranquemos el tema del día de hoy, que nos explique por qué se celebra esta revolución, por qué es importante, en qué consistió. Y hay un tema que fue de discusión entre nuestros compañeros de redacción cuando se propuso el tema. ¿Es el 21 o es el 25 de febrero? Bienvenido. Muchas gracias, licenciadas. Sí, claro, para nosotros y para el pueblo Cuna, antes que eso, de tomar en cuenta de que en Panamá existe la nación Cuna de Panamá. Dentro de ello existen 4 territorios cunas, en la que la establece la comarca Cuna de Cunayala, la comarca Cuna de Matungandi, la comarca Cuna de Huargandi y las tierras ancestrales de Tacarcunyala, que actualmente está establecida como tierras colectivas, más no como una comarca, que es una lucha que se está teniendo a nivel de los pueblos indígenas y sus 12 territorios a nivel nacional. Sí, hablando del tema de la revolución Dule, ¿en qué consiste? ¿Por qué es importante? ¿Por qué para nosotros es una conmemoración para todos los pueblos indígenas a nivel, principalmente de Latinoamérica? Porque es la primera revolución indígena que se establece a nivel de nuestro continente. ¡Wow! Es un hito latinoamericano. Un hito latinoamericano que inclusive para nosotros los pueblos indígenas a nivel latinoamericano no denominamos América como continente, sino Abya Yala, que es un término, una palabra de Cunayala que significa sangre derramada, tierra de sangre derramada, es el significado más concreta de Abya Yala. Entonces, sí, explicaron un poco por qué sucedió mucho antes de 1925, porque hablamos mucho de 1925, pero la opresión por parte del gobierno nacional y los policías coloniales inician desde mucho antes, dura mucho tiempo, casi desde 1913. En 1908 se establece el sistema educativo occidental en Panamá, pero en 1913 ingresa la policía colonial, principalmente en 2 comunidades, la comunidad de Yandub Narganá y la comunidad de Acuanuzadu Corazón de Jesús, que actualmente son 2 de las comunidades mártires de este hecho histórico. Yo visité Narganá y Sagrado Corazón. Justamente la primera vez que visité coincidía con la revolución Dule, con la fecha, y me llamó tanto la atención que a nosotros los latinos nos dijeran, esta es una fecha muy importante. Y no es una celebración como hacemos nosotros del 3 de noviembre, que uno siente fiesta. Es el respeto profundo a la fecha lo que más me impactó de las comunidades cunas. Claro, porque al final, como decía, una conmemoración porque recordamos lo que sucedió. Porque, como comentaba la licenciada, este hecho histórico se tuvo que derramar sangre para lograr a lo que hoy tenemos como comarca, para lograr que muchos territorios indígenas, no solamente en Panamá, sino a nivel también de Latinoamérica, como por ejemplo los hermanos de Bolivia, que tienen
papel importante dentro de su legislación como un gobierno plurinacional. Entonces, sí es importante tomarse en consideración que la Revolución Dule se toma como ejemplo para los demás territorios indígenas a nivel latinoamericano. A nivel de Panamá, en efecto, sí, nosotros tomamos muy en serio el tema de la Revolución Dule, y creo que algo estábamos comentando, que lo diré de un par de minutos. El tema de la revolución, hablando del tema histórico, sí, 1903 ingresa, se establecen bases policiales en Narganá y Yandú. Existen 3 comunidades mártires, Huargando, Río Azúcar en español, Yandú, Narganá y Corazón de Jesús, Aconusado, en donde en ese entonces estaba el Zaira Carlos Robinson, que acepta de una buena manera porque hubo jóvenes que salieron al extranjero a formarse a nivel académicamente. Entonces, al volver ya tiene una mentalidad de poder avanzar. Tal cual se establecen la primera escuela con la Iglesia Católica, pero luego vienen misioneras bautistas y hubo un choque a nivel ya. Creo que aquí es importante destacar, para aquellos que no conocen el tema de la Revolución Dule, que hubo una prohibición a las mujeres de usar las molas y las chaquiras, que no recuerdo el nombre, que es... Winnies. Los winnies. Entonces usted se imagina, nosotras a las panameñas que nos quitaran, a las latinas panameñas que nos quitaran la pollera. Es más o menos así. Tema de expropiarte de tu origen. Claro, y casualmente esto es entonces, y creo que es importante mencionar que fue en el gobierno de Belisario Porras. Y dentro de este lineamiento, porque hay algo que le llamaban la civilización de los salvajes. Y eso está bajo en archivos nacionales, todo esto está investigando, y hay documentos. Hay una discriminación. Hay que reconocer que a principios del siglo XX, en los inicios de la República, hay una discriminación hacia los originarios. Y entonces inicia con que empiezan a dar clases las niñas, los niños en el pueblo cuna, en estas comunidades, pero empieza la imposición de eliminar totalmente la vestimenta tradicional, porque no es una vestimenta que utilizamos solamente en fechas especiales. En ese entonces, la mola, las chaquiras, que son los winnies, y olazos, que son las argollas que utilizan en la nariz, esos son vestimentas del diario vivir. Algo que como lo utilizan las hermanas Nobel con sus naguas, que es el diario vivir, tal cual para nosotros los cunas, la mola es utilizado. Entonces es algo que ya estaba fuertemente obligando a las chicas a utilizar eso, y algo que es importante, cabe destacar, porque eso está en un documento oficial de historia, en donde ya obligaban uno a practicar otro tipo de cultura. Uno la obligaban, pero las chichas fuertes, cabe destacar también que el 18 de febrero de 1921 más o menos, allá en Corea se practica la chicha fuerte, el himna, que para nosotros son rituales importantes que se le hace a la mujer o al niño. Por ejemplo, cuando un bebé nace es una fiesta grande. Cuando una niña ve su primera menstruación es una fiesta grande. Cuando a la niña se le abre el primer agujero en la nariz, es la primera fiesta. Entonces, estando allí los policías coloniales, tumban todas las tinajas de chicha, y ya hubo un choque cultural. Incluso hay que hacer mención de que hubo mujeres que fueron torturadas por resistirse a despojarse de sus mulas y sus winnies. Muchas de las mujeres huyeron. Por eso, por ejemplo, yo que soy de Narganá, tuvo que haber un lapso para poder asimilar el simple hecho de que prácticamente de la noche a la mañana dije te tienes que despojar. Imagínense que desde 1919 a 1925 por bastante tiempo. Exacto, muchos años de opresión. Entonces, por eso en la actualidad, yo que soy de Narganá y Yando, y Aconusado y Corazón de Jesús, en la actualidad tengo familias en otras comunidades lejanas que yo ni conozco. Entonces me contaban mis abuelas y mis abuelos, decían, es que muchas de mis tías se fueron porque ya era la opresión tan fuerte en esta comunidad que en la actualidad no hay ningún tipo. Creo que fuiste allá en Narganá y Aconusado, en estas comunidades no hablan el cuna. No te hablan el cuna, todo el mundo te habla en español. Allá no te van a utilizar la vestimenta tradicional,
Allá visten latinas. Latinas utilizan la Usan latina. e inclusive en las noches ya hay fiestas de una manera Esa es la diferente. diferencia. Hay bares. Esa es la diferencia. Hay bares. Entonces por eso nosotros le denominamos comunidades mártires, que casualmente este año en el lanzamiento oficial tuvimos la misión, porque formó parte de la comisión del centenario de la Revolución Dule, de poder organizar a las juventudes, porque nada está perdido, pero nosotros hemos tratado de levantar a las juventudes, levantar a la niñez, de que realmente tenemos que tomar conciencia de lo que pasó. Que Y podamos eso sentir es esa lo que verdad. busca este espacio a través de esta edición de este programa, justamente hacer conciencia de la importancia de mantener, de la defensa de nuestras tradiciones y que esa identidad cultural que hoy en día está reconocida en la Constitución política, antes no era así. Es importante porque hoy en día los jóvenes pueden decir de que, ¿por qué existe? Exacto. ¿Cómo existió? Claro. ¿Por qué se dio? Entonces, ese es lo relativo de la importancia de la historia y pues ahorita mismo nos la está contando el estimado acá y es importante porque los jóvenes dicen, sí, yo sé que existe, pero no saben todo el proceso, todo el sacrificio que tuvo que pasar para poder hoy en día decir, existimos. Y justamente hay dos personas que creo que es necesario hacer mención en el programa de hoy, de quienes fueron Zimral Coleman y Nele Cantule, porque justamente fueron hitos dentro de esta lucha del pueblo Guna y que para muchos latinos son nombres desconocidos y queríamos preguntar que nos hablaras un poquito más del papel que tuvieron Zimral Coleman y Nele Cantule dentro de esta revolución Dule. Ok, antes que eso, yo creo Ajá. que es importante también saber de que dentro de la historia de la Revolución Dule hubo dos partes, ¿cómo llamarles? Dos espacios donde hubo la Revolución Dule, Ah, ok. que es la que mencioné, la Gana Yandu, donde se establecen los policías coloniales, y el otro es la comunidad de Playón Chico, Ucupseni y Tupile, San Ignacio de Tupile. Eran dos comunidades, o sea, 4 comunidades donde estaban establecidos los policías coloniales en ese entonces. Entonces, Zimral Coleman y Nele Cantule más bien fueron las mentes maestras de la Revolución Dule. Ellos duraron más de 5 o 4 años, sí, 1925, 1921 empiezan la planificación para la Revolución Dule. Y que fue, y casualmente hay un escrito que es el testimonio de Wagebingil Coleman. Wagebingil Coleman fue nieta de Zimral Coleman. Ella en su vida hay un video que lo pueden conseguir inclusive en YouTube, ella ya de anciana, ella cuenta más o menos qué fue lo que pasó. Entonces ella a los 12 años ella ya viajaba, acompañaba a su abuelo, entonces ella fue una de las grandes piezas fundamentales para escribir la historia de la Revolución Dule. Pero qué importante es su trayectoria porque hizo el papel de historiadora. Porque de casualmente esa Dejó su ella- huella marcada. casualmente, y fue algo que ya no entendía hasta que pasó después. Entonces el abuelo le decía metafóricamente, tú serás mis ojos para los Guaymán. ¿Sabes? Qué Pero ella no bonito, entendía, ella no bonito. entendía, ella El no porqué. entendía el porqué y luego entendió lo que había sucedido. Entonces ella casualmente también fue la que confeccionó e idealizó la bandera de la Revolución Dule. Wagebingil Coleman sus 12 años. Entonces el abuelo le dio una orden. Entonces ella contaba de que el abuelo le decía, vámonos. Entonces ellos, en ese entonces no había motor, en ese entonces no había lancha, entonces ellos viajaban en vela. Durante Correcto. días. Eran Durante días. Entonces ella decía que ellos... Para viajar a la el capital viaje- eran varios días, Ujú. de regreso era Entonces una sola ella noche. decía que viajaba con el abuelo, iban viajando hasta Playón Chico, que es donde estaban los policías coloniales, a reunirse con los otros líderes. Entonces él duró mucho tiempo así viajando, organizando, siendo la mente maestra, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer eso. Entonces, llegando a Tupile, porque viene Tupile y luego viene Playón Chico. Entonces en Tupile ya lo estaban esperando los policías. Entonces, toda persona, Zimral Coleman es de la comunidad de Iligandi. Entonces, toda persona que venía de Iligandi, los policías coloniales lo cuestionaban. ¿Dónde estabas? Porque entonces ya veían así, ya Zimral Coleman como amenaza, porque Claro. ya se estaba rumorando lo que estaban planeando. Inclusive hubo espías de Zimral Coleman que cruzaban y iban con
con la misión obviamente de ver dónde quedaban los armas de los policías, dónde dormían, o sea, todo eso fue planificación. Inclusive él viajaba de allí, viajó a la comunidad de Niado, que es una comunidad donde salieron los Hurrigan. Los Hurrigan son los revolucionarios, los guerreros, y cruzaron a Tigre, que Ajá, conozco esa isla. Tigre, que es otra Digir, que son otra comunidad revolucionaria, donde salen esas dos comunidades con Aidir Gandhi a luchar a Nargana y Playón Chico. Los Lustupu, que casualmente los de Achudu, los de Aidir Gandhi, ellos son los que salen a luchar a Playón Chico y a Tupile. Entonces por eso se divide en dos partes. El tema de la revolución fue a nivel comarcal. Entonces fueron dos grupos grandes, dividido casi en 6, 7 comunidades que bajaron a ver el tema de la opresión. Pero en Nargana y Corazón ya llevaba tanto tiempo de opresión que es por la que es por eso que se ven tan latinos y por Así eso es que es. están un poquito más occidentalizados, más occidentalizados producto de la opresión. Sí, casualmente yo soy de allá y para ser sincero, durante mi vida que crecí, me gradué ya de 6º año, yo llegué a conocer el tema de la Revolución Dure en la Universidad de Panamá. ¿Cómo va a ser? Wow. Es que el tema de la Revolución Dure en estas comunidades casi no es nula. No sé. Ahora en estos tiempos... En Tigre sí. Porque Yo cuando visité Tigre era con en la conmemoración Tigre, de sí, la porque en revolución. Tigre salieron los guerreros, entonces siempre conmemoran. Entonces, pero durante estos tiempos, estos últimos años, sí han estado organizando cosas en Nargana y Corazón. Por ejemplo, yo que tuve la misión de organizar a juventudes en Nargana y en Corazón de Jesús, que es muy complicado porque a los jóvenes no les interesa el tema de la Revolución Dure. Y también me ha pasado a nivel de la experiencia, las veces que he visitado otras comunidades me dicen, ay, ahí viene el de Nargana, el que no entiende nada de cuna. Hay un nivel entre nosotros hay un nivel de choque también. Pero bueno, yo, gracias a Dios, actualmente yo hablo muy bien el cuna, me defiendo muy bien, he aprendido por mis propios medios, pero tuve que aprender ya siendo mayor de edad. Entonces ya poco a poco voy tratando de concienciar a los jóvenes de que tenemos que valorar el gran sacrificio que fue, porque si Es no correcto. porque si no hubiese pasado esto, las comarcas no hubiesen existido. No existiese la Los pueblos comarca y indígenas fue no la primera, es la primera comarca no solo panameña, latinoamericana. latinoamericana reconocida. Y también ese es otro Entonces tema. es el hecho de que si no sabemos la historia, Por eso. aceptamos que tenemos un derecho y no peleamos porque se mantenga y somos inconscientes de que podemos perder nuestros derechos si no conocemos nuestra historia, si no conocemos que se derramó sangre para que fuese reconocido. Entonces, Sí, así es. El tema también es que estábamos hablando de Sir Ramón Coleman. Sir Ramón Coleman es uno de los grandes líderes, como decía, y que idealizó todo lo que tiene que ver con la revolución. Nele Cantules de la comunidad Ustupo. Daily Gandhi en bote a lancha son como unas 3-4 horas. wow. Así que En imagínense, lancha. en lancha, Aquí ¿Solamente en para ir vela. o para ir y regresar? solamente para ir. O sea que serían 6 horas, valga la Más. redundancia. Lo que pasa es que En como vela. vas en contra de la marea, Y aparte te la demora marea más. es enorme, las olas. Entonces, Sí. Nele Canture, Nele, en el sentido de que en nuestra cultura los Ner, o los Nele, Ajá. ven con otros ojos. O sea, es como llamarle, tienen un don especial de ver más allá de lo que Visionario. de nuestros ojos. O sea, él ve las enfermedades, él te puede contar sobre verte, te que tienes esta enfermedad. Ah, No es un curandero, no. no es un curandero. No, es que no es visionario, es No. una persona, sí, comprendí. Sí, él ve más allá. Si tú tienes algún tipo de enfermedad, te sientes mal, muy mal, estás enfermo, te acercas Tiene al muy desarrollado el don de la empatía, Sí, que puede ver. te puede ver, pero tú tienes una enfermedad, tú te Son sientas al personas frente de él, sensibles. entonces te dice, tienes tal enfermedad, necesitas esto y esto. Wow. Ya es más cultural de nosotros. Nosotros, aún existen los Nele a nivel de Cunayala bastante, que los cunas suelen atenderse con ellos para poder curar los males espirituales y físicos. Entonces Sir Ramón Coleman le dice a Nele Canture, necesito que tú me apoyes porque tú ves más allá que yo. Entonces Nele Canture hace un llamado a la juventud de su comunidad a ir a luchar. Entonces por eso, pero hay más O sea, que la Hurrigan, historia más guerreros, continúa. hay más guerreros, por ejemplo está Susu,
de Nuidi, que son de la comunidad de Playón Chico, están los de Tigre, está Olotevilquiña, que es de Ustupu, Oloniviguiña, que él firma el Tratado de Paz el 4 de marzo de 1925 de la comunidad de Cartesuido. Entonces, lo bueno es que ya tenemos todo físico, bajo la historia. Sí, ya la historia ha sido Y que documentada. casualmente se sigue investigando, casualmente en la comunidad de Ashdob están las juventudes que están en sí buscando, investigando por sus propios médicos, dando con él porque al final este tema de la revolución Dule, el golpe fue más fuerte para la mujer. Porque Sí, la porque mujer se les obligaba a despojarse de la despojarse mujer. de su... Sí, sí, claro. inclusive, no estoy diciendo de buena manera, inclusive las obligaban. Eran torturadas, he leído que han sido torturadas para que se quitaran y muchas las abuelas, muelas y las muchas abuelas, señoras fueron violadas inclusive por No lo oficial dudo. colonial. Increíble. Por eso surge también el gran mestizaje en Cunayala, surge el mestizaje en Cunayala. Y sí, al final la mujer tuvo tanto golpe que al final hemos tratado en la actualidad de recuperar muchas cosas. Porque inclusive rara vez van a ver a mujeres con las argollas. Las argollas antes eran enormes. Al contrario, Sí. yo creo que ya se ha dejado. Ahora se ha Sí, dejado porque cuando bastante. era niña recuerdo Observar que eso era eso. algo emblemático de la mujer Ahora cuna. no se ve tanto, pero sí se ha creado la Comisión del Centenario de la Revolución Dule, que es del Congreso General Cuna de Cunayala, y que nosotros hemos tratado de organizar a las juventudes, a las comunidades en la ciudad para poder dar a conocer la historia. Bueno, Arnelio, nos hemos quedado cortos de tiempo, no nos ha dado oportunidad para hablar de los programas anexos de la Acercado. Universidad de Panamá, que era con el tema que continuaba sobre esta entrevista. Así que tendremos que hablar en otra oportunidad ya de ese tema específico de educación superior. Pero bueno, queremos despedirnos, ya que el tiempo a veces es nuestro enemigo, pero no sin antes recordarle que si usted sintonizó tarde esta edición, este programa va a quedar grabado en la plataforma de Instagram, así como también se repite en la emisora de Radio Estéreo Universidad. Y bueno, muchísimas gracias, Arnelio, por habernos acompañado a Gillian y a mi persona en esta edición de su programa de la Defensoría Radio. Y bueno, y como cada lunes, esperamos que se sintonicen a través de Radio Estéreo Universidad y de la plataforma de Instagram de la cuenta de @defensoriaUP a este su programa La Defensoría Radio. Y que bueno, que tengan un buen día. Saludos.